Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches, siendo las 21:03, comenzamos una nueva edición, la anteúltima de esta versión del Inversor Bolsera. Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claudio? Wow. Bien, hoy con muchos temas para discutir, estoy discutidor. ¿Mucho para discutir? Sí, Me encanta, me sí, gusta. sí. Tenemos Un día para discutir, invitados. un día que el gobierno ha discutido mucho sobre todo, y estaremos analizando mucho lo que ha sucedido, qué impacto puede tener también todo lo que se está definiendo, que además ya, bueno, sabemos que se aprobó el proyecto nuevo sobre ganancias, que se estará enviando nuevamente a diputados, porque es un nuevo proyecto a lo que diputados había aprobado hace unas semanas, que cambia, que reestructura, luego de un acuerdo con gobernadores y también bloques de la oposición. Se llegó a un acuerdo en la parte del Senado, que con 56 votos a favor, dejó sentada esta nueva ley de ganancias, que esperaremos el reporte de diputados ahora. Sí, el dictamen de diputados ya también salió, se está debatiendo en el recinto finalmente, con lo cual el mercado descuenta que mañana tenemos nueva ley de ganancias. Claro. Independientemente de las discusiones, nuestra bronca en algún momento por alguna parte de esas discusiones, lo importante es que democráticamente y maduramente fuimos llegando a un acuerdo, y cuando esto es más consensuado, más credibilidad tiene de cara al futuro. Así que termina siendo un buen dato, donde, insisto y lo mezclo con la parte internacional, hoy el mercado argentino fue uno de los grandes destacados en el mercado mundial, donde la mayoría tomó ganancias, donde la mayoría estuvo para abajo, salvo el mercado argentino, más del 3% arriba. Parte tiene que ver con esto, parte tiene que ver también, después lo vamos a hablar, con algunos instrumentos de blanqueo, pero el S&P quedó 0,25 abajo, el Dow Jones 0,16 abajo, el Nasdaq 0,23 abajo, lo saliente ahora, reciencito, rebotando un poquito el petróleo luego de la corrección de hoy, 52,59, y la tasa a 10 años, algo que pasa a ser nuestra Biblia cada vez que lo digamos, porque forma del costo de oportunidad del dinero en el mundo hoy, 2,546, rebotó un poquito hoy luego de haber tenido 2 o 3 días tranquilos. En ese marco, Santi, el mercado local bastante firme. Bastante firme, exactamente. Terminó el Merval con una suba del 3,25%, impulsado sobre todo en el panel líder. Podemos seguir muy de cerca a lo que pasó hoy con San Miguel, esta empresa que justamente por el visto bueno, si se lo puede decir así, desde Estados Unidos, que le dio a Argentina en lo que respecta a limones, tuvo una suba hoy del 17,36%, lo cual ha sido una suba fantástica para esta empresa, que bueno, viendo todo lo que va a hacer la nueva gestión Trump, tanta indecisión, tanta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, acá hay una certeza, y obviamente muchos inversores han apostado a ella, que además venía creciendo hace bastante, y esto obviamente es una noticia que le impulsa mucho. Agrometal también tuvo una suba del 6,51%, celulosa también 6,3%, un mercado que se vio bastante alcista, el Merval. Y déjame destacar, y como dato saliente, y a modo de pequeño editorial, PESA hoy subió 7,49%, 8,90. Esto se debe al canje que viene sosteniendo, muy polémico, obviamente, con Pampa. Déjame felicitar a las autoridades, y lo digo de corazón, de la Comisión Nacional de Valores. Recibieron un grupo de minoristas y ayer determinaron, y esto es el rebote de PESA tanto ayer como hoy, suspender el último tramo, o no autorizar el último tramo del canje entre Pampa y PESA. ¿Por qué? Pampa compró Petrobras, sí, y la compró a un precio bastante barato. Pero eso es un mérito de Pampa, llegado el caso, y un escándalo que lo están investigando en Brasil sobre la venta al precio que lo hicieron. Se mandaron a evaluar, etcétera, y muchos de los precios relativos, cuando vos estudiás las compañías, daban que el precio valía bastante más del que terminó pagando. De todas maneras, mérito de Pampa. claro. Por ley de mercado, cuando alguien hace una compra a los accionistas mayoritarios, le tiene que trasladar a los minoritarios esa oferta. Y esa oferta se la trasladaron a los minoritarios. No era obligatoria, vos podías aceptar o no. Muchos no aceptaban porque decían, no, a este precio no, aceptó Petrobras por el momento que está pasando, por lo que fuera, pero yo a este precio no quiero. Pero ¿qué pasó? Lo sorprendió el ANSES, que el ANSES sí aceptó esa oferta. Y el ANSES
tenía un porcentaje importante y eso hizo de que concentre Pampa gran parte de las acciones y el 95% de la compañía, estoy tratando de explicarlo lo más simplificadamente posible, el 95% de esas acciones ya las tenía Pampa. Y ahí ofreció un canje compulsivo, obligatorio, y ahí sí era muy perjudicial, abusivo para el minoritario, que tampoco nunca se enteró que iba a ser el ANSES, que debía haber sido público quizás antes, porque es plata de todos. Y esto demuestra o desnuda uno de los errores de nuestro mercado de capitales, donde una de las manos, y esto no fue porque las compró en el mercado, sino porque hubo una absorción compulsiva de las tenencias que tenían muchas AFJP en una sola, que es el Fondo de Garantía Sustentable. ¿Qué van a hacer con esas acciones? Porque en Telecom no aceptaron, en casi ninguna. Es el primer caso, en este caso de PESA, donde aceptan la venden contra cash, a pesar de que muchos decían que ese precio era relativamente barato, y esto perjudicó a muchos minoritarios. Por suerte fueron tenidos en cuenta, mérito de ellos, de muchísimos minoritarios, no puedo dar nombres o lo que fuera porque sería injusto con algunos, pero que se preocuparon, insultaron, hasta a mí, diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hace? Claro. Y está bien, y forma parte de la presión, y por suerte terminó sucediendo. Interrumpieron eso, por lo menos por ahora, tratando de que mejore en el precio. Por eso tuvimos ese rebote de PESA. Independientemente de este caso particular, que tiene algunos damnificados, otros beneficiados, por ejemplo, Pampa, porque finalmente terminó comprando barato, está bueno como señal, respetar el derecho del inversor minoritario, porque si no, no vamos a tener nunca un mercado de capitales, si avasallan a cada uno de estos derechos. Muchas veces los mercados se están controlando más por fondos y demás, que toman las decisiones más burocráticamente, o nada, no defienden tanto los intereses del inversor como se defienden a sí mismos. Obviamente lo hacen por interés, lo hacen porque están cuidando su dinero. Decía Adam Smith en una de las mejores frases que leí, que era que cuando el tabernero calma la sed de los que tienen sed, no lo hace de caritativo, sino lo hace porque gana plata. Muchos de los inversores minoritarios también, obviamente, defendiendo sus intereses, terminan defendiendo el interés general. Me parece un dato a destacar. Bueno, hoy había tenido una charla con un par de inversores que me fueron contando la historia, y a partir de ahora está muy bueno este ojo del inversor minoritario. Y repito, muy bueno que haya escuchado la Comisión Nacional de Valores, que haya juntado a damnificados, haya abierto los oídos y después toman las decisiones que la ley les permite tomar. Un gran abrazo a Marcos Ayerra. Sí, a todo el directorio, que la verdad en este caso yo ni participé ni nada, los escuché. No, yo porque lo conozco, porque vino al inversor. Por eso tal cual, que bueno, es muy interesante. María Paz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Qué placer saludarla, perdón la introducción. Feliz verano. Es verdad. No tan feliz, se siente. Un calor. Bueno. Ay, pero hay que ponerle un poco de buena onda, Santiago. Está bien, perdón, tenés razón. Dije feliz verano. Muy feliz, hasta ahora, a esta hora, ojalá que ya la mayoría haya llegado a sus casas después de una tarde complicada. No sería tu caso. Y nos pueda escuchar, pero bueno. Les sugiero. A ver. Facebook, Instagram y Twitter son las opciones para seguirnos como @equipobulat. Nos encuentran. Tienen también nuestro mail equipo.bulat@gmail.com y nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Dentro de las noticias interesantes, le pega a Brasil, le pega a la Argentina, pero es parte de los portales de internet hoy de la mayoría de las financieras. Overdrecht, la constructora brasileña, va a pagar $3.500 millones de multa para conciliar sus acusaciones de soborno. Entre ellas reconoce, que es lo que se está viendo acá, bastante en Argentina, ¿no? Cómo obtenían, es parte de este Estado, que no es solo el Estado, sino los contratistas del Estado. Cuando vos tenés que el que paga todo, etcétera, el que va haciendo la mayoría de los contratos es el Estado, tenés esta cultura que tienen en muchos países latinoamericanos, que el que gana no es necesariamente el que más rentable es, el que mejor lo hace, el que mejor hace la tarea, sino el que mejores contactos tiene o el que menos escrúpulos tiene para pagar. Ojalá que aprendamos de esto, es buenísimo que esto salga a la vista. También está pasando con un montón de casos argentinos, porque finalmente ojalá uno pueda soñar, sobre todo para tu generación, Santi, para tu generación, María Paz, encontrarnos con una cultura mucho más transparente, al menos de lo que fue mi generación.
Claudio, te cuento antes de meternos en un tema que quiero también tocar con vos, que tiene que ver con el blanqueo. Les cuento a los que no estaban en tema que la tasa de las LEVAC se mantuvo en 24,75. Bueno, se adjudicaron 68.412 millones y implica la renovación parcial del vencimiento, que era de 87.038 millones, y una baja en el stock de circulación por aproximadamente 18.000 millones a esto. Quiero tocar el tema del blanqueo porque ya estamos... Antes, déjame agregar un solo capítulo a lo que decías. Recuerden que en diciembre ya es el último mes donde vas a tener licitaciones, ya está, semanales de LEVACs. A partir de ahora cambia la modalidad, por lo tanto uno va a tener que jugar más tiempo. Exacto, ¿no? sí, eso, bien. no todos los 7 días. Y ahí es donde tomó o al menos va a licitar por letras bastante fuerte, que va a ser el comprador Banco Nación, a 41 días, y cambia el proceso del Banco Central, y hay que tenerlo en cuenta porque a partir de ahora esto va a liberar o no de acuerdo a la inflación. Totalmente de acuerdo. Claudio, uno de los temas que quería tocar antes de que la gente se duerma y escuchar un pequeño tema musical es que si bien el blanqueo de capitales, bueno, ya el 1 de diciembre hubo mucho impulso para que esto saliera y ahora se cobraba determinada comisión y luego se pasaría a cobrar aún más de esto, pero se han lanzado varios fondos comunes de inversión que son agropecuarios, que son inmobiliarios, que son energéticos, que son de gas, que los hemos mencionado aquí, pero está bueno seguirlos de cerca, porque tiene un impacto directo en la economía real y a ver si también vemos un cambio en los índices que pueda venir de la mano de estos fondos, que hay que seguirlos de cerca. Sí, sin duda, es una manera de hacerlo. Recuerden que el blanqueo permite, dentro de una de las variables, no pagar la multa del 10%, pero inmovilizar durante 5 años. Exacto. En un fondo común de inversión cerrado, que va a tener oferta pública. Uno lo va a poder vender antes del 5.º año, pero si compra otro fondo común de inversión, también atado a esto. Vamos a hablar de los rendimientos de los bonos también. Y esto impulsa, obviamente, la economía real del mercado de capitales. ¿Le damos un descanso a los oyentes? Escuchamos a la cantante de música popular brasileña, Vanessa da Mata, que nos deleita con su hermosa voz en el anteúltimo programa, Nossa Canção. Olha aqui, preste atenção, essa nossa... 18 minutos pasan de las 9 de la noche y seguimos porque tenemos mucho más programa. Les comentaba que del blanqueo viene de la mano lo que son nuevos fondos que se han hecho de infraestructura, de agropecuarios, energéticos y de gas. Y justamente estamos en línea con el CEO del Grupo Galileo, Osvaldo del Campo, que tenemos el honor de que nos acompañe aquí en el Inversor Bolsero para hablar de un nuevo fondo común de inversión, también presentado por CNB. El tercero aprobado. Exactamente. GameBest Gas Natural 3.0, infraestructura, que busca captar 70 millones de dólares en el marco del régimen de la autorización de capitales. Osvaldo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos contás un poco de este fondo que lo sabrás hacer mejor que yo? Bueno, muy bien. Bueno, nosotros... te cuento un poco para qué está destinado y después cuento un poquitito los detalles de lo financiero y demás. Es un fondo, nosotros estamos haciendo una estructura energética en paralelo, digamos, al sistema de gas nacional, lo que nosotros llamamos gasoducto virtual, desde hace muchos años acá en el país, que es toda una tecnología que desarrollamos aquí, después expandimos por todo el mundo, que permite conectar a todos los yacimientos de gas que están desconectados del sistema, y muchas veces hay pozos de gas aislados o áreas de gas aisladas que por sus características no están fuera del sistema, están pero no están, como diríamos. A veces se habla de lo que es venteo, de lo que es quema de gas, bueno, precisamente porque a veces es imposible tirar un ducto normal, y nosotros, creamos toda una infraestructura que permite vincular estos pozos con sistemas nuevos. En este momento estamos construyendo una central de energía en la provincia de Mendoza que se conecta al sistema nacional, y otra serie de aplicaciones como industrias, como vehículos y demás que se van a incorporar al sistema de gas natural a través de una versión distinta, a través de una solución distinta, que es el gas natural licuado producido directamente en los pozos.
son tecnologías muy nuevas en el mundo, que bueno, nosotros las hemos desarrollado y las estamos instalando en muchos países, y ahora estamos montando aquí una infraestructura para este tema. Todos estos proyectos ya están en construcción, tienen contratos asociados y flujos de caja definidos, y bueno, aprovechando un poco este esquema de fondos, decidimos armar una solución, un fondo que pudiera darle acceso a la gente a entrar también en este tipo de negocios con un alta impacto social y con un alto beneficio para la sociedad. Entonces creamos este fondo, que es lo que llamamos Gas Natural 3.0, que es precisamente esta versión de industria que nosotros estamos impulsando en todo el mundo, y es un fondo destinado a inversores del blanqueo y no del blanqueo, pero fundamentalmente, obviamente, la parte más atractiva es lo del blanqueo. Es un fondo que tiene una renta en dólares interesante. Bueno, es una oferta pública, obviamente esa renta se va a ir definiendo a medida que avance la oferta pública, pero tiene una renta en dólares, y obviamente quien invierte en este fondo queda eximido del impuesto del blanqueo. Uno de los puntos, Osvaldo, un placer. Claudio Suchovicki te saluda. ¿Qué tal, Claudio? Una de las cosas que quiero ponderar de todos los fondos comunes cerrados que se están haciendo con el blanqueo es que no todo puede ser de blanqueo. Hay una parte que tiene que ser completamente genuino para demostrar que esto es un buen negocio, que no lo hacen solo para eludir el 10%, sino porque finalmente hay un negocio atrás, un proyecto de inversión de economía real que ayuda al país, en este caso en una industria donde puede contribuir mucho a solucionar uno de los problemas que tiene la Argentina, que es el déficit, ¿no? Ni más ni menos, o sea, aparte de un gas que ya está descubierto y un gas que ya existe, ¿no? Es un gas que no hay que ir a buscarlo, o sea, hay muchos pozos perforados que fueron cerrados por distintas razones y demás, y bueno, nosotros apuntamos a darle a las minas petroleras una herramienta para poder acercar este gas al mercado. Y a su vez, para desarrollar, esto tiene una parte inicial, que es una central energética que estamos haciendo en Mendoza, pero tiene un montón de colaterales. Estamos lanzando acá en el país lo que se llama el GNL para el transporte. Lo primero que se hizo acá en el transporte, y es uno de los primeros que se hizo en el mundo, es el proyecto Buquebus. El Buquebus funciona a GNL, es uno de los primeros barcos en el mundo que funciona a GNL, y bueno, estamos masificando todo eso para llevarlo al transporte, al transporte de carga y demás, lo cual va a tener un impacto muy fuerte sobre la baja en los costos del transporte. Eso es una reconversión argentina, ¿no? En los últimos, te diría el último año, como uno de los cambios fuertes es convertir una industria mucho más ligada al gas. Obviamente, estamos parados arriba de la segunda reserva de shale gas del mundo. La última vez que nos pasó de encontrarnos arriba de algo no esperado, que fue cuando se descubrió la manera en el principio de los 80, Argentina pasó de consumir el 20% de su matriz a gas al 55%. Bueno, ahora descubrimos la segunda. En ese momento habíamos descubierto gas para 30 años, bueno, ahora tenemos gas para 200. Así que sin duda que va a penetrar mucho más, y van a salir un montón de iniciativas privadas como esta que van a llevar un combustible que es abundante y barato al acceso a la gente. Dos preguntas, una general y una bien ligada al fondo de ustedes. La general, Argentina, ¿cuánto crees que va a lograr autoabastecerse y no depender tanto de las importaciones? Repito, que sería una gran solución para el déficit fiscal argentino. Y la segunda, ¿por qué un inversor, blanqueo o no, tiene que elegir el fondo de ustedes? Mira, la primera creo que va a ser un camino inevitable, por lo que te decía recién. Hoy hay un horizonte de precio para los productores y hay herramientas nuevas como esto que nosotros estamos proponiendo, que rompen barreras físicas que impedían que este gas llegue al sistema. Con lo cual, yo no me animo a decir en cuánto tiempo podemos estar en autoabastecidos, pero sin duda que lo vamos a sacar. Y sin duda que probablemente recuperemos el carácter de exportadores que alguna vez tuvimos de gas, porque las reservas están y 200 años es muchísimo. O sea, hay que buscar de monetizarlo. Eso por un lado. Por el lado de la inversión en el fondo, nosotros entendemos que, primero, que este es un fondo que tiene una renta, si bien no es exactamente fija, pero es una renta basada en obligaciones negociables. Este fondo invierte en las empresas de nuestro grupo a través de obligaciones negociables que tienen una tasa definida, con lo cual y estas empresas tienen ya los contratos en marcha. O sea, no es un fondo de inversión donde uno invierte, no sé, en el negocio inmobiliario y no sabe si los precios van a subir o van a bajar. Esto va a tener una renta definida, que esto es fundamental. Es una renta en dólares, tiene un flujo, tiene liquidación de intereses semestrales, con lo cual tiene flujo semestral, y obviamente uno
encima del blanqueo, y bueno, y aparte está apoyado en una actividad que tiene mucho futuro y mucho sustento. Osvaldo, ¿cuánto están queriendo captar en este fondo? Bueno, nosotros hoy nuestro programa de inversiones es muy grande, son el proyecto que estamos manejando hoy día, hay más de 100 millones de inversión, le dimos al fondo un tamaño de hasta 70 millones, y bueno, obviamente trataremos de maximizarlo. ¿A dónde iría esta plata concretamente para que cuentes un poco el proceso más que nada? Bueno, esta plata, o sea, nosotros esto de alguna manera financia 3 actividades que estamos desarrollando, que es una, es lo que nosotros llamamos producción y distribuida de GNL, de este gas natural licuado, que se produce en los pozos dispersos por distintos lugares del país, norte de Neuquén, sur y sur de la provincia de Mendoza. Hay áreas que tienen difícil accesibilidad a los ductos, así que eso es un foco de negocio que lo desarrolla una de las empresas de nuestro grupo. Después, toda la tecnología asociada para eso es otra de las empresas de nuestro grupo, y otra de las empresas que se llama Metax está desarrollando una central, tiene un contrato con Camesa, con la administradora, o sea, la comercializadora de energía eléctrica nacional, en la cual estamos construyendo una central para el sistema interconectado que se va a alimentar con este gas de los otros proyectos. Por eso todo se enlaza en un gran proyecto, y a su vez empiezan todas las ramificaciones de llevarle gas a los vehículos, de llevarle gas a las industrias, claro, de llevarle gas a los pueblos que no tienen acceso a los ductos. Osvaldo, por último de mi parte, como soy inversor, me gusta el mercado y demás, siempre trato de diagramar lo peor que me puede pasar cuando hago una inversión para estar preparado, y aconsejo a veces hacer lo mismo, poner un escenario de qué riesgo estoy asumiendo, y si alguien invierte en el fondo de ustedes, ¿qué riesgo está asumiendo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Bueno, nosotros somos una empresa de 30 años, globalizada, hoy presente en 65 países, con una actividad muy sustentable y un desarrollo muy sostenido a lo largo de los años, con lo cual, y encima estos negocios son muy genuinos y basados en contratos de largo plazo con el gobierno, que tienen, en el caso de Camesa, y con las petroleras, que tienen, digamos, una duración mayor a la del fondo, por lo menos el doble tiempo que la del fondo, con lo cual la verdad que los riesgos asociados de estas cosas son relativamente bajos. Clarísimo. Osvaldo del Campo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tus explicaciones. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Educando. Ya quedan pocos, quedan cada vez menos. Ahí suena la música del Educando al Inversor, porque se viene uno de los últimos de este año. Hemos tratado de educar justamente a quienes quieren empezar, a quienes quieren sumergirse en este mundo de las finanzas, empezar a conocerlas. Hemos traído información. Nos han preguntado, muchas de los educandos salen de consultas que nos hace la gente que nos escucha, que nos han preguntado en algún momento por el índice Merval, y esta vez llegó una pregunta por el índice del S&P 500. La mayor referencia del mundo, te diría. La mayor referencia del mundo, exactamente. ¿Cómo se compone este índice? Se constituyó este índice en el año 1957 y hasta hoy sigue siendo de la misma forma. Y para que las empresas puedan estar incluidas en este índice, tienen que tener un mínimo de 4 billones de dólares de burcap, es decir, de capitalización bursátil, y una liquidez que sea similar a un volumen de negociación diario superior a los 250.000 acciones diarias. Por otro lado, hay empresas relevantes de otros países que pueden formar parte de este índice. No solamente, recordemos que siempre lo vemos como de Estados Unidos, pero hay muchas empresas. De hecho, solo alrededor de un 4% proviene de países distintos de Estados Unidos. Claro, porque en Estados Unidos cotizan los famosos ADRs. Exactamente. Y como están armados por liquidez, vos sabés que a nosotros en Buenos Aires, en un momento nos pasó lo mismo. El índice Merval estaba compuesta por las acciones más líquidas. Claro. Casi replicando en alguna medida. ¿Y qué pasaba? En la crisis del 2001,
aprovechando nuestra memoria en los 15 años, la crisis del 2001 lo que trajo es que la mayoría de los inversores, como estaban en el corralito, ¿qué hacía? Una manera de escaparse era comprar acciones de empresas no argentinas. Entonces compraba acciones de Citi, de todos los, en este caso, CDRs que cotizaban en Argentina. Y llegó un momento que si sacabas la cuenta, el Merval iba a estar representado por las acciones Repsol, Citi, por un montón de empresas, Telefónica, Bilbao Vizcaya, que no eran argentinas. Y ahí es donde se creó el Merval argentino, donde se puso la particularidad de que tienen que ser empresas cuya sede esté en Argentina o su trabajo esté en Argentina, porque si no ibas a extranjerizar el índice Merval. O por acciones ordinarias, y por eso Petrobras en ese caso hizo ordinarias. Perdón que te interrumpí. No, por favor, muy buena acotación. No hay demasiado más para decir sobre este índice. Sí que hay que seguirlo de cerca y sí que estamos también tocando máximos, con lo cual estaremos también preguntando y analizando esto con nuestro invitado que sigue, que la verdad, invitado de lujo, Claudio. Es un índice que se renueva se actualiza cada 15 segundos y la capitalización del mercado es el precio de cada una de las acciones de las empresas multiplicado por el valor y dividiéndose por la magnitud que tenga el índice. Antes de ir a la tanda les recordamos Facebook, Instagram y Twitter son nuestras redes sociales y nos encuentran como @equipobulat. Nuestro mail equipo.bulat@gmail.com. Este espacio es auspiciado por Alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. El envío es gratis en el día y la atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 155-503-4488. Javier. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Sashimilla te ofrece un espacio relajado y privado para disfrutar de una cena ideal para ir en pareja o con amigos. Calidad de frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. Los esperamos de lunes a sábados. México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Encontranos en Facebook /Sashimilla, Instagram Sashimilla Restó, Twitter @Sashimilla_. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que le estás dedicando tu vida a una mentira? ¿Te animarías a dejarlo todo y transformar tu vida? Soy Estanislao Bajraj y te presento mi nuevo libro, Random. Encontralo en librerías. Publica Sudamericana. Nicolazza, con la magia de la abuela, pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos a nuestros teléfonos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Juárez Alday, dermatología, estética, flebología y revitalización biológica. Juárez Alday tiene una combinación ideal entre su tecnología de última generación y sus profesionales altamente capacitados para aplicarla. De esta manera, Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar de los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas, degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avisado y no fracasar en el intento. El inversor bolsero. 39 minutos pasaron de las 9 de la noche, tramo final, y nos vamos a dar un gustazo. Vamos a entrevistar a un amigo, un argentino. Ahora me va a corregir seguro, creo el único argentino que trabaja para la Reserva Federal de Dallas y ocupándose de asuntos latinoamericanos. Carlos Arazaga, su nombre es lo que daría para repatriar a este señor. Carlos, Santiago Bulat, Claudio Suchovicki te saludan, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Placer. Sos el único argentino, ¿no? No, hay algunos en la Reserva Federal de Chicago, Marcelo Gracierto, no somos muchos, pero hay. Los argentinos conquistamos el mundo. Carlos, ¿nos contás cómo impacta
realmente, porque sacás los números finos y nosotros hablamos mucho, pero a veces no estamos bien con los números. ¿Donald Trump? Mirá, nosotros no te ponemos los números porque yo creo que, francamente, acá nosotros ni él los tiene. Digamos, esto es una situación medio inédita de Estados Unidos porque es un candidato inédito, con características únicas, y la verdad ha dicho muchas cosas en la campaña. Ahora que fue electo presidente, algunas las está contradiciendo. O sea que hay que ver realmente, por ejemplo, ha puesto a cargo de lo que sería la oficina del presupuesto de la Casa Blanca, a cargo de un conservador fiscal, mientras que en la campaña anunció grandes obras de infraestructura. Yo te diría que las únicas cosas que son ciertas son que va a bajar el impuesto a las corporaciones del 35 al 20%, aparentemente, para darte un número como me pedías, y que va a poner algún tipo de trabas a las importaciones. Ahora, exactamente a qué nivel y a qué tipo de productos, pero creo que estas son las dos cosas que sí van a pasar, y con consecuencias medio difíciles de evaluar, porque obviamente poner un impuesto a las importaciones va a encarecer algunos productos, va a crear problemas en algunas industrias, otros se van a favorecer, pero yo diría que en balance el efecto va a ser negativo, y la baja de impuestos, bueno, como en todos lados, ¿no? Depende de qué pasa con el déficit fiscal, cómo lo van a corregir, ¿no? O sea que tenemos muchas incógnitas, te diría, los números todavía no cierran. Carlos, te repregunto ahí, de lo que me puedas contestar obviamente, porque uno de los desafíos que uno le da aquí es que no arrancó con una buena relación, de hecho la criticó bastante en su campaña a Yellen, ¿no? ¿Cómo los afecta esto a ustedes? No sabemos tampoco, realmente, sí, es poco inusual, no es tan inusual. En las campañas presidenciales muchos presidentes critican a las autoridades de los bancos centrales aquí y en todas partes del mundo. La verdad no sabemos exactamente cuál es la filosofía con respecto a la política monetaria del presidente electo. Y hay, sí, es cierto, en algunos sectores republicanos un movimiento para cambiar los estatutos, pero te diría en la dirección de hacernos más independientes todavía, ¿no? O sea que vamos a ver en qué termina todo esto, porque cambiar la estructura de la Reserva Federal es bastante complicado, requiere varios pasos legislativos, y como la economía se está recuperando, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Es difícil argumentar contra el éxito, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Santiago Bulat. Te consulto por uno de los temas que ha resonado mucho en la Argentina, que es el aumento de la tasa de interés, que además se proyecta para el año que viene que siga siendo así, para 2018 lo propio, según tengo entendido allí. Quería saber tu análisis de cómo puede impactarnos a nosotros y también, siendo encargado de América Latina, cómo puede hacerlo para estos países también. Claro, obviamente esto va a encarecer en principio el costo de financiarse, pero por otro lado el dólar se está revaluando, lo cual implica una devaluación para las otras monedas, o sea que hay que ver cómo interactúan estas dos fuerzas contrapuestas. Te diría que los países que tienen que endeudarse en el mercado financiero para cubrir déficits fiscales son los que van a estar más complicados, y por otro lado los países que puedan exportar a Estados Unidos se van a ver más favorecidos, pero nuevamente ahí va a depender un poco de la política comercial, porque si la administración entrante pone impuestos a productos del exterior, yo te diría que las perspectivas para América Latina son que básicamente los vientos de cola con los que vivimos hasta hace un par de años siguen amainando, te diría. Carlos, ¿qué deberíamos, ponete como profesor ahora, y un montón de acá de estudiantes te están escuchando, ¿qué deberíamos ponderar más? Que la tasa de interés sube porque la economía americana crece y eso es un impulso para la economía del mundo porque representa, no sé, el 20% hoy del consumo del mundo y es el motor del mundo, o debería preocuparme porque finalmente esa suba de tasa de interés, aunque tenga más consumo, me perjudique más por mi déficit fiscal. Yo creo que lo último, yo creo que lo que insinué
recién, los países que estén contando con financiar déficits fiscales abultados en los mercados internacionales, tienen que tener cuidado porque efectivamente esta suba de tasas implica mayores costos en el largo plazo, ¿no? Y también probablemente las agencias de crédito empiecen a mirar con malos ojos que se empiecen a emitir demasiados bonos. Ya no sé si viste que Australia, por ejemplo, que tiene categoría AAA, ya están algunas agencias de crédito hablando de bajarle el rating porque el déficit fiscal le aumentó mucho, porque es otro país que, como el nuestro, está afectado por la caída del precio de las materias primas y por la suba de la tasa de interés. O sea que Australia, que es un país que no tiene problemas, parece ser que va a tener alguna reducción del rating de las agencias de crédito. Imagínate otros que están en una situación más complicada ya de entrada. Te repregunto ahí, y también en modo teórico, ¿es posible ser proteccionista como pretende, o al menos lo que dicen supuestamente, o decía supuestamente en la campaña, y vos te referías recién, con un tipo de cambio tan apreciado, con el dólar valorizándose, ¿no le juega en contra y eso le puede poner un freno a los miedos que tenemos en Latinoamérica? Sí, pero vamos a ver que aquí el objetivo no es una protección, no es tanto una evaluación del bienestar general, sino que es proteger a un sector particular del electorado que le dio el triunfo a este presidente. O sea que las consideraciones así globales no van a contar mucho, me parece, ¿no? Es simplemente cumplir con la campaña presidencial de que si no se pueden producir autos en Estados Unidos porque se importa muy barato de México, le van a poner tarifas a las importaciones desde México. O sea que te diría que sí, es posible, incluso que hay todo un debate de hasta qué punto hay mecanismos institucionales que le permitirían a la administración imponer tarifas sin tener que tener mucho consenso de nadie. Así que es posible, y yo te diría que me parece que a veces la gente subestima la capacidad del Poder Ejecutivo en este país de hacer de tomar ese tipo de medidas. Carlos, yendo un poco a Argentina, trayendo más a nuestro terreno aquí, quiero ver cómo ves también la situación de todo lo que ha sido este año, hacer un análisis ya cerrando diciembre de lo que ha sido la política aquí y hacia qué sendero estamos encaminados. Bueno, la Argentina arrancó ya una situación muy difícil, no solamente la administración de los últimos 12 años, pero hace 70 años que vivimos en una política de cerrar el país a todo tipo de influencia extranjera, de básicamente el principio de que hay que combatir al capital. En fin, tenemos una larga trayectoria, una mala reputación que no se levanta ni en un año ni en dos. Y yo diría que lo que se ha visto por ahora es que hay un esfuerzo importante para cambiar el rumbo. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque esto va a ser lento, pero yo diría que soy optimista porque básicamente creo que la dirección que se está tomando es la correcta, aunque se va a avanzar mucho más lentamente, no solo porque hay gente que pone palos en la rueda, sino porque lamentablemente la situación internacional, contrariamente a lo que pasó en la administración anterior, no va a ser particularmente favorable para nosotros. Carlos, te entrevisté varias veces y recuerdo durante mucho tiempo, sobre todo con el gobierno anterior, te decía, bueno, ¿qué piensan de nosotros? Y vos irónicamente me decías, bueno, antes muchos te llamaban para criticar o te preguntaban a vos por qué no entendían y después dejaron de hablar. Es como que ya nadie te preguntaba nada de la Argentina. Hoy, ¿percibís ese cambio? ¿Volvimos a estar en la agenda o es en realidad una necesidad nuestra de ser el ombligo del mundo? No, yo diría hay algún atisbo de, bueno, a lo mejor están cambiando, a lo mejor le vamos a poner alguna fichita cuando vamos a empezar a considerar, pero todavía, bueno, por ejemplo, todo este tema de impuesto a las ganancias fue una cosa complicada porque iban a reimponer derechos a la minería que le habían sacado, en fin, este asunto un poco la visión de que, bueno, la Argentina siempre hace lo mismo, baja impuestos, después lo vuelve a subir, es poco creíble. Creo que no ayudan este tipo de negociaciones tan prolongadas, parece ser que finalmente van a terminar a buen puerto, pero hubiera sido mejor que se evitara esta desprolijidad, porque los inversores en este momento están mirando muy atentamente a la Argentina, y están dispuestos a entrar, pero si empiezan a ver cosas desprolijas, yo creo que
se van a achicar. ¿Se habían terminado estas expectativas en algún momento, digamos, más a principio del gobierno, o siempre tuvieron esta inestabilidad que estás marcando ahora? No, lo que pasa es que la gente que va a invertir en Argentina son inversiones de 10, 15, 20 años. Lo que pase en los próximos 4 años no importa mucho. La gran pregunta es si los argentinos están dispuestos realmente a cambiar el rumbo y a parecernos más a Australia y Canadá que a Venezuela, ¿no? Así que esa es la gran incógnita, y yo te diría que en principio todavía está un voto de confianza, que se limita a que en los estrategas están empezando a considerar si vale la pena invertir en la Argentina, pero todavía no van a poner las fichitas, ¿no? Uno de los debates interesantes, me gustaría saber tu opinión, es la política del Banco Central. Algunos, obviamente, ponderándola por su necesidad de frenar la inflación, y otros criticándola por la generación de recesión. ¿La estás siguiendo? ¿Podés dar un consejo? Si te llaman mañana del Banco Central y te dicen, Carlos, ¿qué harías? ¿Tenés algo para...? Bueno, mirá, porque tenés ahí gente muy capacitada, están viviendo nomás, y ahora Federico Tuseneger, o sea, yo creo que ellos y digamos, los banqueros centrales modernos entienden que en este momento, incluso en Estados Unidos, te diría, vos le preguntás en Estados Unidos, la Reserva Federal controla la inflación, y va a depender mucho de lo que pase con la política fiscal, porque si se bajan acá los impuestos y los déficits fiscales empiezan a subir, la gente va a empezar a pensar, bueno, esto lo van a pagar con inflación, ¿no? Con el impuesto inflacionario. O sea que es difícil aislar la política monetaria de la política fiscal, y yo te diría que en la Argentina, como la política fiscal todavía no está, hay cierta incertidumbre sobre qué va a pasar con la política fiscal, es muy complicado también manejar la política monetaria. Yo creo que, dadas las restricciones en el frente fiscal, se están haciendo lo mejor que se puede hacer. Carlos Arazaga, responsable de Panamérica Latina de la Reserva Federal de Dallas. Un honor, un argentino trabajando allí, y un honor que hayas estado hoy en El Inversor. Obviamente ya te comprometemos aquí delante de toda la gente, cuando estés de visita en Argentina, arreglamos en mayo del año que viene, venís al piso, ¿está bien? Muy bien, Claudio, como siempre un gusto saludarte personalmente. Abrazo enorme y gracias por este contacto. Igual para usted, para vos y para Santiago. Hasta pronto. Chau, chau. Actriz y cantante, la hija de Gilberto Gil, apodada Preta, nos regala su voz con Suave. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en El Inversor Bolsero. Claudio, yo sé que te querés ir, pero la realidad es que quedan unos minutos de programa y quiero que expliquemos brevemente. Hablamos del blanqueo y tocamos esto de los rendimientos negativos de algunos bonos. Sí, una de las explicaciones es, hasta ahora el blanqueo, que provocó una pequeña baja en la bolsa, por suerte hoy rebotó, que era esto de que no sé si va a ser tan exitoso, decían, de como realmente fue. Es muy difícil saber el número porque están muy trabados los sistemas. Ojalá prorroguen un poquito por la cantidad de feriados de diciembre y por algunos trámites burocráticos. Muchas personas hicieron lo que se llama el BEPI, pagaron internacionalmente, giran la plata acá, eso afectó a la cotización, por eso es la única moneda, el dólar, que el central tuvo que salir a respaldarla ayer. De hecho, porque obviamente por la plata de blanqueo se vendía bastante. 700 millones, si no me equivoco. Y claro, porque vos vendés los dólares porque el blanqueo se paga en pesos, esa exacto. multa te la toman en pesos. Y falta todo lo de marzo de las propiedades. Y una de las maneras de hacerlo, sobre todo por la especulación del debate del impuesto a las ganancias, más si puede afectar o no al tipo de cambio, si le ponían un impuesto o no al plazo fijo, muchos decidieron comprar el Bonar 10, congelar los bonos en el Bonar 10 y terminar pagando el blanqueo, la multa del blanqueo, en marzo del 2017. Claro. Con eso te congelás, pagás el 10% igual, y si la devaluación es mayor de la que es hoy, te vas a abaratar el costo del CAJ. Y muchos lo que hacen es vender incluso dólar futuro para asegurarse un precio, y eso le da un precio de pago menor. Eso va a estar grabado. Igual hay un tema con el dólar futuro. Sí, pero va a ser de emergencia lo anterior. Hay que ver cómo sale, que ya se aprobó en el dictamen, o sea que mañana se va en diputados. Ya es un hecho casi seguro que mañana sale por diputados.
Pero bueno, lo que tenés ahí es por eso que el bono vale más de lo que te van a pagar en marzo. Entonces el que lo está comprando es necesariamente por esto, porque el que los tiene no tiene ningún sentido que los mantenga, les conviene venderlos ahora. Claro. Eso sin duda hay que sumarlo a la posibilidad de que el blanqueo entonces aumente ese número en marzo de este efectivo, pero la emisión de bonar creo que el máximo que puede llegar a ser serán 5.000 millones. Después está todo el blanqueo de las propiedades, que eso sí, mayoritariamente creo que se va a dar en marzo, por eso el número va a ser bastante más amplio del que estamos viendo, al menos en trascendidos estos días. Si te parece con esto, nos agradecemos. Ahora sí, te dejo despedirte. María Paz, gracias. A ustedes. Por la paciencia. Karina Norato, muchísimas gracias por la producción general de este programa. Luli Bulat, gracias porque es la explotada de este programa, es la que estamos todos acá, es la que tiene que trabajar. Iván, muchísimas gracias. Los dejamos en el aire de FM Milenio. Nos despedimos con Bringing Down the Hearts, el álbum que lanzaron los Wallflowers en 1996. Escuchamos Three Marlenas. Auspicia Banco Provincia.